Vamos a continuar entonces con esta lección. Hay un atributo que este atributo es nuevo, este atributo se suele utilizar cuando nosotros tenemos elementos hijos y queremos hacer algún tipo de referencia. Por ejemplo, vamos a tener el elemento padre, como siempre, que en este caso es el elemento header. Y después del elemento header, ustedes ya a esta altura saben que tenemos un single widget. Entonces en este caso es single widget. Y después el single widget, en este caso tenemos 3. Pero nosotros podríamos hacer referencia al primero, al segundo o al tercero. Por ejemplo, si le decimos con este metadato, le decimos por ejemplo last, es decir, que vaya hasta el final, que sería en este caso el tercero, y le decimos en su tercer elemento hijo, eso es lo que significa last child o last child. Child sería en este caso haciendo referencia a los hijos, que en este caso son los 3 que tenemos, pero al decirle last le estamos indicando que básicamente es el del teléfono. Podríamos decirle first, podríamos decirle inclusive en forma de arreglo, posición 1, posición 0, posición 1, posición 2. Bien, a lo que vamos a hacer entonces aquí es simplemente quitarle los márgenes. Vamos a decirle que sea un margen de 0. Entonces ya esto se ve un poquito más ordenado. Bien, vamos a hacer lo siguiente también, porque recuerden que tenemos un elemento i, que es el elemento que tiene la clase de los iconos. En este caso son los 3 iconos que miramos ahí arriba. Entonces tenemos dentro del single widget, recuerden que tenemos un elemento i. Entonces vamos a seguir haciendo el mismo recorrido. Vamos a decir punto header, que sería el elemento padre, después punto single widget, y dentro del single widget tenemos un elemento i. Este elemento i vamos a comenzar a darle valores. Entonces estamos aquí estamos haciendo referencia a todos estos elementos i. Y recuerden que tenemos varios, porque tenemos la misma clase que se está repitiendo, single widget, que es esta básicamente. Y dentro tenemos un elemento i. Entonces bien, lo que vamos a hacer aquí es decirle que esto va a tener una posición absoluta. Y con la posición absoluta nosotros lo que vamos a hacer es desplazar los iconos a la par del título y bueno, de manera centrada. Entonces vamos a decirle position y perdón, ahí es absolute. Entonces vamos a decirle que es una posición absoluta. Entonces vean que al darle guardar, la posición por defecto sería esa, estaría por detrás del texto. Pero bien, yo lo que quiero es darle una coordenada. Entonces es aquí donde le vamos a decir que en la parte de arriba sea de 8 píxeles. La marco con S. Vamos a decir que a la izquierda sea posición 0. Entonces vean ustedes cómo se desplaza a la parte izquierda. Después de esto le vamos a dar un width, porque me parece que está muy pequeño. Entonces vamos a decirle un width. Pero con esto no me refiero a que el texto o al icono está pequeño, sino que en este caso al elemento i como tal. Vamos a hacer un ejemplo pintando un fondo, pero primero quiero decirle que el fondo va a ser de 25 px. Entonces ven, hasta ahí aparentemente no hicimos nada, pero si nosotros colocamos un background color y le colocamos por ejemplo un color, no sé, un color rojo por ejemplo, van a ver ustedes que los 25 píxeles es eso que acabamos de que acaba de aparecer, el color rojo. Entonces por ejemplo si yo lo quito, vean que esto está bien pequeñito, ¿verdad? Entonces a esto me refería. Si yo le pongo un fondo, puedo notar qué tan grande es el espacio en realidad del elemento i. Aquí abajo de width le vamos a poner por ejemplo una altura. Entonces le vamos a decir que height va a ser de 25 px, al igual que el width, para que sea cuadradito. Pero si ustedes se fijan, en este caso, como no he quitado el background color, ese color rojo que está ahí, si ustedes se fijan, el icono no está centrado en el cuadrito rojo y debería de estarlo con una propiedad llamada line
line height, que es esto que está acá, y nosotros podríamos comenzar a darle valores. Vamos a darle un valor de 25px. Bien, si nosotros quisiéramos hacer la prueba, pues como ya lo hemos hecho en reiteradas ocasiones, le damos clic derecho, inspeccionar, y vean que tiene una propiedad, el elemento i, que se llama line height, que es la que acabamos de darle. Pero si yo le estoy dando valores, vean que entre más alto esto baja, y entre más bajo el valor, pues esto sube. Entonces yo lo dejé en 25 porque me parece así de manera visual que ese es el centro, digamos, de arriba a abajo, es decir, el centro de manera vertical. Pero bien, vamos a tener que centrarlo también de manera horizontal, y es lo que vamos a hacer a continuación. Y como esto es un texto, los textos tienen una propiedad llamada text align, y en este caso yo le podría decir que sea centrado, que sea justificado, o que se mueva a la izquierda o a la derecha. En este caso le vamos a decir que sea center. Al darle center, entonces esto es lo que hace que automáticamente se centra en el cuadrito rojo. Ahora que ya tenemos eso, lo único que haría falta es ponerle un tamaño de fuente un poco más grande, que en este caso yo le voy a dar 25px para que sean un poquito más grandes, y ya no es necesario tener el background color porque ya puedo ver cómo digamos cómo es centrado el elemento. Entonces ya con eso lo tendríamos así, de esa manera. Ahora bien, recuerden que estos son unos elementos H4, en este caso el horario. Vean ustedes, aquí tenemos un elemento H4 y también tenemos unos párrafos. Vamos a darle formato entonces a estos elementos. Entonces, primero el elemento padre, en este caso header. Después de esto, esto se encuentra obviamente dentro de una clase interna llamada single widget, y después hay un elemento H4 que está a la par del elemento i. En este caso, si ustedes se fijan acá, en vez de, bueno, después del single widget colocamos el elemento i. En este caso es básicamente lo mismo. Esto lo podríamos haber copiado, y es básicamente esto que tenemos ya escrito. Y después de esto simplemente vamos a hacer referencia al elemento H4. Entonces vamos a decirle que el elemento H4 en los márgenes, o en el margen desde abajo, en margin bottom, vamos a decirle que va a tener en este caso un margen de 2 píxeles para que tenga una separación. Entonces casi no se nota, que lo que podríamos hacer es también pintarle un background color para poder ir viendo, comprobando lo que vamos a hacer. Entonces podríamos hacer la misma técnica. De hecho por aquí lo tenemos. Entonces solamente lo voy a desplazar hacia abajo y lo voy a descomentar. Vamos a dar aquí un par de enter para poder ver lo que estamos haciendo. Entonces estamos haciendo referencia a lo que está de color rojo. Entonces si yo le quito el margin bottom, vean que bueno, casi no se nota porque solo son 2 píxeles, pero si yo le pusiera por ejemplo 10, entonces noten como el texto que está por debajo hay una, bueno, ahí habría una separación más grande. Vamos a poner 30 por ejemplo. Vean cómo se va desplazando, pero en este caso yo quiero que el desplazamiento solo sean de 2 píxeles, que esté bastante pegadito al título. Después de eso lo que vamos a hacer es entonces decirle que vamos a tener una fuente un poco más pequeña porque me parece que está demasiado grande. Entonces le vamos a poner un font size y le vamos a decir que esa fuente va a ser de 14 píxeles, y eso hará un poquito más pequeño, pero en función de los subtítulos eso estaría demasiado pequeño aparentemente. Vamos a tener que hacer otras cosas, como por ejemplo poner un text transform. Esto lo que va a hacer es que va a transformar ya sea a mayúscula, a minúscula o capitalizado. Entonces por ejemplo le ponemos capitalize, por ejemplo, la primera letra sería en mayúscula. Si le ponemos por ejemplo lowercase, entonces van a ver ustedes que pasa todo a minúscula. Si le ponemos uppercase sería todo a mayúscula, con 2 puntos así. Le ponemos uppercase sería todo a mayúscula. Se lo podríamos dejar en este caso por defecto, lo podríamos dejar initial tal y como lo hemos escrito.
o lo podríamos dejar así en mayúscula. Muy bien, lo vamos a poner inicial en este caso. Y aquí es cuestión de uso. Ok, lo voy a dejar así, tal y como está, initial, porque creo que así estaría bien. Pero me parece que la fuente está muy delgada, entonces vamos a ponerle un font weight, y a este font weight le vamos a poner un valor de 500 para que sea un poquito más ancha la fuente. Ahora lo que vamos a hacer es, voy a desplazar esto para abajo, vamos a crear también otro elemento, vamos a hacer referencia ahora a los elementos A, porque recuerden que esto va a tener un vínculo en el caso, por ejemplo, aunque no se lo dimos, pero por ejemplo aquí el elemento info, esto debería tener un enlace. Entonces vean, vamos a hacer lo siguiente, vamos a irnos acá, vamos a escribir un elemento A, pero lo vamos a hacer bien, eso sí, elemento A, y vamos a hacer lo siguiente, vamos a escribir la palabra mail, to, dos puntos, y a continuación vamos a escribir el correo. Vamos a escribir ese correo, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá. Entonces lo que estamos haciendo aquí es un enlace personalizado a un correo electrónico, de tal manera que cuando la persona haga clic en este correo, va a abrir en este caso el cliente de correo por defecto Outlook, en el caso de Windows, o en el caso de Mac podría ser Thunderbird, etcétera, ¿verdad? Entonces para eso sirve este elemento href dentro del elemento P. Bien, entonces hasta ahí creo que estaríamos bien. Vamos a ver, creo que aquí me hace falta pegar esto para que el enlace esté funcional. Lo vamos a pegar dentro del elemento A. Lo vamos a bajar de esta manera para que esto sea, digamos, que esto sea visible y que ustedes puedan apreciarlo. Tenemos el elemento P y dentro del elemento P el elemento A. Entonces vamos a darle guardar y esto ya se pone como enlace. Entonces yo hago un clic y vean que esto me abre Outlook, o por lo menos no me lo abre porque yo no estoy logueado, pero si ustedes estuvieran logueados, pues ahí les aparecería ya la cuenta y con el correo que nosotros hemos colocado para que solamente le den clic en enviar. Muy bien, entonces esto lo vamos a cerrar, no lo vamos a ocupar. Esto también, voy a ir deshaciendo estas ventanas, voy a ir cerrando estas ventanas. Vamos a volver aquí donde estábamos. No me gusta que esté de color azul y que esté subrayado, entonces vamos a hacer referencia a este elemento A. Entonces aquí nos habíamos quedado en la parte del diseño, entonces vamos a decirle header.singleWidget y vamos a hacer referencia en este caso al elemento A, y vamos a quitarle, para empezar, bueno, le vamos a dar un color porque el color azul no me gusta, entonces le vamos a dar un color así más o menos como gris. Vamos a ver, ese me parece que está mucho mejor, 555, y ahí ya se ve bien, la verdad es que se ve bien así lo vamos a dejar. Ok, ahora vamos a trabajar ya la parte de hecho, si miramos lo que vamos haciendo, pues ya vemos que se va teniendo forma, ya se va apareciendo a esta página que estamos construyendo. Ahora bien, aquí los iconos están de color azul y aquí están de color negro. Nosotros podríamos, vamos a ver qué color es ese. Voy a hacer un clic acá. Cuando esto me lo permita, vamos a ver. Vamos a ver por ahí. No me permite, pero hay otra forma de averiguarlo. Damos clic derecho, inspeccionar. Y aquí nosotros podríamos ver, si seguimos bajando, podríamos ver aquí el código del color. Hacemos un clic y vemos que está en una paleta de color RGBA, pero nosotros podríamos cambiar aquí, por ejemplo, a hexadecimal, por ejemplo, entonces el color que ocupamos es este. Podríamos entonces ya comenzar a ponerle esos colores a estos iconos. Recuerden que esa es una tipografía, entonces esos iconos los tenemos aquí en el elemento I. Podríamos decirlo entonces que color va a ser este, pero con el signo del numeral. Ok, esto ha sido todo por este video. Continuaremos en el video siguiente. Saludos.